llevado en ningún curso el tema de vectores. Ahora, digamos, en física sí llevaron, vieron de manera exhaustiva el tema de vectores. Hasta yo creo que en algún momento encontraron vectores resultantes solo dándoles la magnitud y el ángulo y tenían que hacer los dibujos, descomponer el vector en componentes, de luego sumar las resultantes y todo. Aquí tal vez en algún momento vamos a necesitar hacer eso, pero voy a tener que preguntar de manera más general. Obviamente las mejores aplicaciones de vectores se encuentran en el tema de física, con fuerza, desplazamiento, posición, velocidad, pero no me voy a poder meter tanto a detalle porque no todos los estudiantes han llegado al curso de física. Entonces ahorita lo vamos a ver más que todo desde el punto de vista matemático. La idea del tema de vectores es que lo vamos a conectar con el tema de puntos en el espacio o en el plano y luego solo vamos a estar trabajando con las propiedades de sumas y multiplicaciones que tenemos en los puntos en el espacio o en el plano. Entonces ahora la única diferencia que va a haber entre vector y punto es que el vector va a aportar más información. Entonces, digamos, aquí solo para los que mantienen la referencia del libro, lo que va a pasar ahora con un vector es que, digamos, ya no solo voy a tener un punto A o B, sino ahora como que va a ser necesario que tenga dos puntos. Y entonces la idea de un vector es que nos indica en dónde está empezando algo y dónde está terminando algo. Entonces ahora lo que van a ver con un vector, hasta aquí me pasé un poco, es que no solo tenemos una magnitud, sino también tenemos una dirección. Entonces ahora lo que va a ser un vector así, definido de la manera más general posible, un vector tiene magnitud y dirección. Entonces aquí vamos como en una dirección noroeste, mientras que digamos podemos tener otro vector un poco similar a este otro, y este ya iría en una dirección noroeste. Entonces aquí pueden ver algo. En este primer vector como que estoy recorriendo una mayor distancia, mientras que en este estoy recorriendo una menor distancia. Entonces digamos aquí tengo el vector B y aquí tengo el vector W. Entonces lo que van a ver es que el vector se denota usualmente en negrilla. En negrilla es como se mira mejor en los libros. Ahora aquí posiblemente cuando esté escribiendo un vector voy a utilizar la notación de una flecha o una flecha sobre la letra. Lo que pasa es que si llega un momento que uno escribe tantos vectores que la notación de flecha se vuelve un tanto tediosa. Entonces la idea es que la longitud de este segmento representa la magnitud del vector. Entonces la longitud de cada segmento es la magnitud del vector. Y luego la flecha va a indicar que en qué dirección tiene el vector. Entonces la flecha indica su dirección. Muchas veces lo que va a pasar es que un vector también se puede representar por medio de un segmento de recta dirigido. Entonces, ¿a qué me refiero con un segmento de recta dirigido? Esto solo es una anotación que me dice, bueno, empiezo en el punto A, termino en el punto E. Entonces aquí tengo un segmento de recta dirigido que empieza en el punto A y termina en el B. Y aquí va a haber algo bien interesante, digamos, puedo tener el segmento de recta dirigido de A a B, pero también puedo tener el segmento de recta dirigido de B a A. Entonces puedo tener exactamente los dos puntos. Entonces aquí tengo el vector
AB. Y aquí tengo el vector B, A. Entonces, algo que sí nos va a suceder en vectores es que estos dos vectores no son iguales. Entonces, A, B no es igual a B, A. ¿Sí? No, la flechita va a ir de... Ah, sí, 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 sí. Aquí digamos de lo que va arriba y aparte aquí indica en dónde empiezo y en dónde termino. Entonces lo que sucede con este B, A, empiezo acá y luego termino en A. Aquí pueden imaginarse si en algún momento van primero de A a B y luego de B a A, al final el movimiento neto o resultante que van a tener es que regresan al punto A. Entonces muchas veces van a tener, digamos, también un vector cero, que no se va a poder graficar mucho, pero ese nos va a indicar de que ahí no nos estamos moviendo y tampoco no nos estamos moviendo en ninguna dirección. Entonces también tengan presente que hay un vector cero. Entonces en un vector cero tengo, digamos, cero flecha y este no tiene ni magnitud ni dirección. Ahora aquí pueden ver que esto es muy abstracto, porque uno dice, bueno, ¿cómo puedo representar los vectores ya digamos con números en específico? Lo que vamos a necesitar es un sistema de coordenadas. Entonces, si tengo un sistema de coordenadas, puedo escribir las componentes de un vector. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Estos puntos pueden estar en R2, en R3 o incluso en más dimensiones. Entonces, ahí está, solo por facilidad voy a escribir esto en dos dimensiones. Entonces, supongamos que estamos en dos dimensiones. La idea que se hace para representar un vector es que usualmente decimos que el punto inicial es el origen y luego graficamos nuestro vector A, B o simplemente el vector U. Entonces la idea de tener un sistema de coordenadas es que aquí ya puedo medir la componente en X. Entonces puedo decir, digamos, que la componente en X es el número A y la componente en Y es B. Entonces lo interesante acá es que entonces ahora el vector U lo puedo escribir de esta forma. Y hay dos formas de escribirlas. Aquí yo creo que en física utilizaron la notación de estos corchetes angulares o llaves. También lo pueden escribir así. Cuando estemos en el curso de álgebra lineal voy a preferir más esta notación porque esa es la notación que más se utiliza para matrices y todo esto. Pero ahorita por el momento trabajemos con esto. Entonces estas llaves se utilizan para distinguir a un vector de un punto en el plano. Entonces aquí lo que sí vamos a tener es que A, B con llaves no va a ser igual a A, B con paréntesis. Aquí tenemos mucho más información, tenemos una longitud, tenemos una dirección. Entonces digamos así es aproximadamente como se va a ver un vector en dos dimensiones. En tres dimensiones va a estar un poco más complicado, pero la idea es otra vez. Empezamos en el origen y luego identificamos el punto terminal como A, B, C. Entonces aquí podemos tener algo como esto, luego algo como esto, y aquí puedo trazar, digamos, varias líneas de proyección solo para indicar de que estamos aquí en A, B, C. Entonces, como esto es un vector, esto va a ser mi flecha. Entonces empiezo aquí en el origen y ya luego ya trazo mi vector. Entonces aquí empiezo en el origen y ahora voy a decir que este es un vector W. X, Y y Z. Entonces aquí lo que vamos a tener es un vector W, A, B, C.
Yo creo que en física 1 trabajaron más en 2 dimensiones que en 3 dimensiones. En 3 dimensiones sí se complica un poquito más. Y aquí puedo seguir trazando un poco más de todas las proyecciones solo para que se mire el cubo. Ahí estamos, ven. Este cubo está relativamente bien. Muy bien. Entonces ahí ya tengo mi vector W. Entonces la idea es ahora, bueno, ¿cómo puedo representar un vector que no necesariamente va a empezar en el origen, sino que va a empezar en un punto A y en un punto B? Entonces lo bonito es que ahora vamos a tener acá un vector posición. Entonces la idea es que, digamos, ya tenemos ahora un sistema de coordenadas. Ahora todos estos vectores de acá les podemos poner el sistema de coordenadas. Entonces digamos que empezamos en el primer cuadrante, en este punto A, que tiene coordenadas, digámosle x1, y1. Y luego estamos terminando en el tercer cuadrante, que este va a ser el punto B, x2, y2. Entonces la idea es que, ¿cómo voy a poder escribir este vector posición en términos de sus coordenadas? Entonces aquí la idea es que quiero escribir el vector B que comienza de A a B. Lo bonito de acá es que lo que vamos a hacer literalmente, vamos a pensar como que A es el origen y vamos a medir la distancia del origen a este nuevo punto. Entonces ahí puedo encontrar la magnitud y todo. Pero como ya tengo esta notación de que puedo escribir el componente x, y x, y z de cada vector, lo que vamos a hacer en realidad es que para encontrar este vector de posición, vamos a restar, digamos, la coordenada x2 del punto final menos la coordenada x1 del punto inicial. Y luego para y2 y y1 también calculo la diferencia, entonces ya sé en dónde va a estar mi componente en y. Entonces este A, B solo lo calculo como una diferencia entre cada uno de los componentes. Entonces digamos, así se va a ver en 2 dimensiones, pero ¿qué pasaría si estuviéramos en 3 dimensiones? Y ahí si no voy a graficar los dos puntos. En 3 dimensiones va a ser algo bastante similar. Entonces digamos que aquí tenemos que el punto A tiene coordenadas x1, y1, z1, y el punto B tiene x2, y2 y z2. Entonces, ¿cómo encuentro el vector de posición o el vector de representación que comienza? Yo creo que va a necesitar más espacio, es mucho más grande esta fórmula, que comienza en B y termina en A. Voy calculando diferencia entre cada componente. Aquí me va a quedar un poco diferente. x1 menos x2, porque aquí lo tengo al revés, porque vieron, estoy empezando en B y terminando en A. Entonces aquí tengo x1 menos x2, y1 menos y2 y z1 menos z2. Entonces esto nos va a ayudar un montón porque es más fácil escribir un vector así que pues, en su representación de magnitud y ángulo. Posiblemente los que llevaron física ya están familiarizados con cómo encontrar el ángulo y todo, y lo que pasa es que aunque tengan un ángulo tienen que poner, digamos, en qué cuadrante están. Entonces ahí trabajan en física con cuadrante noreste, noroeste, suroeste y sureste. Entonces es un poco más complicado así, pero por lo menos muchas personas entienden más el vector como una submagnitud y una dirección que componente por componente. Ahí incluso, digamos, como ya vimos coordenadas polares, pueden ver que en realidad lo que están haciendo con magnitud y ángulo es que están escribiendo el punto de cartesianas a polares. Entonces, digamos, si tenemos una representación como esta, ¿cómo vamos a calcular la magnitud de un vector? Entonces la magnitud de un vector va a ser, digamos, la distancia entre el punto B y el punto A.
Y aquí, como van a ver, se parece mucho como a calcular la distancia entre dos puntos. Los vectores y los puntos van a compartir muchas propiedades entre sí, al punto de que en algún momento se van a confundir las dos cantidades. Entonces no se sorprendan de que muchas personas no puedan distinguir entre un punto y un vector porque son bastante similares. La única diferencia es que el vector va a tener magnitud y dirección, mientras que el punto solo es esa coordenada. Entonces, digamos, si quisiera encontrar la magnitud del vector b, a, utilizo la fórmula de distancia. Usualmente, digamos, la magnitud de un vector la podemos denotar con valor absoluto o con doble barra. Entonces, aquí calculo elevo al cuadrado x1 menos x2 y voy sumando todas estas diferencias de cuadrados. x1 menos x2 más y1 menos y2 más z1 menos z2 al cuadrado. Entonces aquí ya tengo cómo medir la magnitud de un vector. Ahora el ángulo todavía lo voy a dejar un poco pendiente. El ángulo vamos a esperar a que tengamos la definición de producto punto. Ahí va a ser un poco más fácil encontrar el ángulo. Entonces aquí tengo la magnitud. Voy a decir que se denota con esta notación o con dobles barras. Entonces solo estén atentos, pueden en algún momento tener esta notación en un problema y esta otra en otro. Ahora digamos, si el vector tiene esta forma a, b, c, la magnitud de este vector b solo va a ser la suma de los cuadrados. ¿Sí? Ah, porque estoy restando. Ajá, sí. Entonces, digamos, el A tiene coordenada x1 y el B tiene coordenada x2. Entonces, la idea es que hago x1 menos x2 y no x2 menos x1 solo porque estoy empezando en B y terminando en A. Ajá, final menos inicial. Aunque afortunadamente para nosotros nos vamos a salvar si tengo x2 menos x1 o x1 menos x2 porque estoy llevando al cuadrado. Ah, siempre queda positivo. Por eso es que puse estos cuadrados, para que siempre quede positivo. Entonces, aquí hice una observación interesante, la voy a agregar ahorita. Solo voy a escribir, digamos, la longitud de un vector si ya les dan su representación en componentes. Entonces, si el vector lo tienen como a, b, c, la longitud se calcula rapidísimo. Simplemente tengo que elevar al cuadrado cada una de las componentes y sumarlas. Y no importa si las tres son negativas, a la hora de elevar al cuadrado se vuelven positivas. ¿Qué pasó acá? Hoy sí. Entonces, vamos a poner las observaciones de Alejandro. Entonces, aquí como vamos a ver, el vector a, b no va a ser igual al b, a, pero curiosamente sí van a tener la misma magnitud. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, digamos, si quisiera calcular la magnitud de a, b, ahora aquí sí cambia un poco el problema. Tengo que restar x2 menos x1, y2 menos y1. Pero van a ver que al final estas dos fórmulas les da exactamente el mismo resultado. Ah, cuidado, aquí tengo que corregir, es y2 menos y1. y2 menos y1 más z2 menos z1 al cuadrado. Entonces, si comparamos estas dos fórmulas, este lo puedo reescribir como menos 1 por x1 menos x2 y menos 1 al cuadrado va a ser un número positivo. Entonces, si nos ponemos a comparar cada término, aquí vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces, resulta que acá sí vamos a tener que estos dos vectores no son iguales, pero tienen la misma magnitud.
Entonces muchas veces lo que dicen, lo que dicen para diferenciar estos dos vectores es que el A, B va así. Y el B, A va en este otro sentido contrario. Si los ponemos, digamos, empezando desde el mismo punto, lo que van a ver es que prácticamente lo que va a pasar sobre que el vector B, A va a tener la misma magnitud que este, pero el sentido contrario. Y va a haber como 180 grados entre ambos. Entonces muchas veces esto vamos a ver que lo podemos representar de manera bien compacta, diciendo que el vector A, B es el negativo del vector B, A. Hoy vamos a ver qué sucede cuando multiplicamos un vector por un número negativo. Lo que va a pasar acá es que todas las coordenadas van a tener un signo negativo. Entonces muchas veces eso se puede visualizar. Si lo multiplico por un signo negativo, entonces en realidad este vector no va a comenzar en B, va a comenzar en A y va a terminar en B. Entonces vamos a tener aquí un montón de observaciones interesantes. Y van a ver que si sumo estos dos, me va a quedar el vector 0. A, B más B, A va a ser igual al vector 0. Esto lo podemos ver, digamos, haciendo una observación de física. Empiezo en A, B, luego me paso de B a A, entonces termino otra vez en el segmento dirigido A, A, entonces ahí tengo el vector 0. Otra forma de ver esto es, vamos a escribir estos dos vectores y vamos a empezar a ver cómo se suman los dos vectores. Entonces también tengan, digamos, mucho cuidado si en algún momento tienen un vector que está representado por un punto y terminan en el mismo punto. Esto es lo mismo que decir el vector 0. Pero es solo porque aquí van a tener x1 menos x1, y1 menos y1, z1 menos z1. Entonces aquí tengo 0, 0, 0. ¿Sí? Ajá, sí, solo va a ser un punto. Y siempre va a tener 0, 0, 0. O bueno, depende de si estamos en 2 dimensiones, 3 dimensiones o 4 dimensiones. Ajá. Entonces sí, para como dijo Sharon, el vector 0 va a ser un punto. Entonces lo voy a poner acá. Este es el único vector que va a ser un punto. Los otros sí van a aparecer, sí van a ser segmentos de recta. Entonces ahí empecemos a hacer el primer ejercicio. Este ejercicio todavía, digamos, es básico. Ejercicio 1. Vamos a considerar el vector A, B. Y aquí podemos poner cualquier punto inicial. Con un punto inicial, 1, 2, menos 4. Y punto final, 4, 8 y 2. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el vector de posición. A, B, lo único es que ahorita a este le voy a cambiar el nombre por una variable, solo para no tener que andar cargando esta notación que es un poco más bochornosa, más engorrosa. Entonces la idea, digamos, aquí como encuentro el vector U. Simplemente lo que voy haciendo, voy restando cada componente. Solo tomo nota de que, bueno, esto yo creo que para que no haya ambigüedad voy a poner aquí que este es el punto A y este es el punto B. Entonces empiezo en las coordenadas X, voy restando componente por componente. 4 menos 1 es 3. Con el único cuidado de utilizar las llaves, porque si solo pongo el punto, entonces ahí los paréntesis me estoy refiriendo a un punto. 8 menos 2 es 6. Y luego 2, aquí tenemos que tener mucho cuidado de que en algún momento, si el punto inicial tiene cantidades negativas, pues va a parecer de que estamos sumando, pero es solo porque menos 4 va a acabar siendo más 4.
Entonces aquí ya tengo mi vector de posición. Tengo estas coordenadas. En 3 dimensiones sí se pone bien interesante encontrar los ángulos, porque sí vamos a tener mucho más ángulos que en el plano. Entonces esto era todo lo que tenía que hacer. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la longitud del vector. Entonces digamos, ¿cuánto mide este vector U? Utilizamos la fórmula de distancia, pero solo ahora, como no tengo, como ya estoy en el origen, mi punto inicial, como que lo puse en el origen al hacer esa resta, entonces solo voy elevando al cuadrado cada una de estas cantidades. Vamos a poner 9 más 6 al cuadrado, más 6 al cuadrado. ¿Sí? ¿Ese vector no sería 3, 6, menos 2? Ah, era menos 2, pero es que ya viste el último punto, es 2 menos 4. Ah, Sí. yo creo que sería 3 al cuadrado, ¿no? Sí, gracias, Alejandro. Sí, ahí ya había elevado al cuadrado. Muchas veces me adelanto un poco. Y yo creo que aquí estamos de suerte. Yo creo que esta raíz nos va a quedar exacta. Y eso, sí, tenemos, yo creo que si mal no estoy, 81. Entonces, nítido, tenemos una raíz exacta acá. Excelente. Entonces esta longitud nos quedó exacta. Si no les queda exacta, simplemente escriban la raíz. Es posible que algunos problemas de laboratorio 1 que involucren radios de esferas, el radio les quede una raíz cuadrada, no importa. Entonces, bien, todavía digamos, si tienen sentido este tema es porque no nos faltan elementos, digamos, nos faltan varias operaciones de vectores. Y aquí sí me voy a tomar mi tiempo. Yo creo que si mal no estoy, las operaciones de vectores las voy a poder finalizar hasta la otra semana. Digamos, tenemos la suma de vectores. Este lo vamos a ver hoy, pero es que esta es bien fácil. La multiplicación por un escalar, esta operación es todavía más fácil que la suma de vectores. Y luego la que vamos a ver el jueves es el producto punto. Yo creo que este ya es 12.3. Y el 12.4 es el producto cruz. Y este es el más interesante de todos. Entonces, cada una de estas operaciones, producto punto y producto cruz, nos van a aportar mucho más de lo que tenemos con la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces, ahí los problemas se van a poner más interesantes en estas secciones. Vamos a poder encontrar ángulos en vectores, un tercer vector que va a ser ortogonal a dos vectores que ya son ortogonales, etcétera, etcétera. Sí. Ajá, no tiene dirección, sí. Este no tiene dirección. Entonces este es un punto estoico porque podrías decir lo siguiente, o sea, no tiene ninguna dirección o tiene todas las direcciones. Pero es como uno no se está moviendo, uno podría moverse a cualquier dirección. Pero ya media vez uno da un paso, ahí ya se mide una tendencia. Ah, sí, ya voy al sur, ya voy al norte. El vector 0 es. Ajá, el vector 0, sí. No tiene dirección, no tiene magnitud. O se podría decir hasta que también, digamos, tiene infinitas direcciones. Va hacia todos lados, pero como no se está moviendo, entonces no se puede ver hasta qué lado va. Indefinido, ¿no? Ajá, es indefinido, sí. Quedemos en no tiene dirección, yo creo que eso va a ser lo más entendible. Me parece que ahí no se pueden poner a filosofar. Entonces estas dos las vamos a ver hoy. Yo creo que primero voy a escribir estas operaciones, en qué consisten, y luego vamos a escudriñar, digamos, qué propiedades tienen la suma y la multiplicación por un escalar. Ahora esto de escalar solo se utiliza para distinguirlo de una constante o un número. Hay un montón. Y lo bueno que esas también van a ser operaciones que se van a ver en álgebra lineal. Y son las operaciones básicas de vectores. Entonces, digamos, una suma de vectores
no es nada complicada. Vamos a trabajar ahorita con dos vectores, el vector u, y a este le vamos a escribir sus coordenadas. Pueden poner a, b, c, o pueden escribir esta utilizando, digamos, la misma variable, pero escribiendo el subíndice para denotar cada componente. Entonces, como es de imaginarse, lo que va a pasar con la suma de vectores, se va a sumar cada componente. Entonces vamos a tener que el nuevo vector u más b es igual a u1 más w1, u2 más w2 y u3 más w3. Ustedes vieron, aquí no hay tampoco mucho de qué hablar. Pero lo bueno es que ya con la suma de vectores podemos finalmente comprobar de manera algebraica por qué a más b a nos da el vector 0. Entonces aquí también tenemos la multiplicación por un escalar. Entonces la multiplicación por un escalar, lo que va a pasar es que ahora vamos a tener aquí k es una constante. Cualquier número real que se les ocurra, número negativo, incluso el número 0. Entonces k es una constante denotada como un escalar. Entonces, como es de esperarse, lo que se va a hacer es que se va a multiplicar cada componente. Y ahí te estoy trabajando en 3 dimensiones, pero digamos, tranquilamente pueden hacer lo mismo para 2 dimensiones, 4 dimensiones, n dimensiones. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces vamos a multiplicar cada componente. Entonces vamos a tener que el vector k por w es este vector cuyas coordenadas son k por w1, k por w2 y k por w3. Entonces aquí no tenemos mucho que decir de estas operaciones. Son operaciones sencillas. Pero vamos a ver geométricamente cómo se miran estas operaciones. Y aquí es donde se pone más interesante. Y aquí es donde ya los problemas de física se ponían más interesantes. Entonces, digamos, aquí tengo mi vector posición. Toda la multiplicación de un escalar. Entonces, digamos, ¿cómo se pueden visualizar geométricamente estas operaciones? Entonces, lo que va a pasar es que voy a regresar otra vez a definir estos vectores como, bueno, u vamos a decir que es el vector que empieza en A y termina en B. Y luego por conveniencia voy a decir que el vector W empieza en B y termina en C. Y ahí te van a ver por qué, porque entonces se va a poder ver bien bonita la suma de vectores. Entonces, digamos, empiezo aquí con el punto A, empiezo aquí luego en el punto B, y luego aquí tengo el punto C. Entonces aquí tengo mi primer vector, A, B, o el vector U. Y luego aquí tengo mi vector W. Y esto les va a traer flashbacks de física, no sé si van a ser flashbacks agradables. Pero entonces, digamos, la idea es que, digamos, en física les ponían dos problemas. Bueno, sume la fuerza 1 con la fuerza 2. Y les daban, digamos, una magnitud y un ángulo. Entonces aquí podían trazar cada vector con su respectivo ángulo. Y la idea es que si querían expresar la suma de vectores, vamos a ver si se mira bonito este. Ah, se mira bonito. Lo que estamos viendo es que A más B más BC es igual a A, C. Entonces esto significa que U más W
es igual a este vector A, C. Entonces mi suma de vectores es este, lado del triángulo, solo que poniendo la flechita para indicar la dirección. Entonces esto es bien bonito porque incluso, digamos, esto se puede extender para sumar 5 o más vectores entre sí, pero la idea es que lo que van haciendo con la suma de vectores, si lo quieren hacer en forma geométrica, es cada siguiente vector lo empiezan en el punto terminal del anterior. Entonces van uniendo todos esos pedacitos y ya encuentran el vector resultante. Entonces el segundo vector, W, empieza en el punto donde termina el primero. Y aquí, digamos, podían usar ley de cosenos para encontrar el ángulo resultante, pero posiblemente la forma que les recomendaban en física para sumar estos vectores es que encuentran cada una de las componentes. Entonces aquí encuentran la componente en X del vector U, encuentran la componente en X del vector W, entonces suman esas y luego, digamos, suman esta pequeña componente Y del vector U y esta un poco más grande, el vector W. Entonces eso yo sé que es lo más fácil, sumar por componente por componente, pero ahorita pueden ver por qué realmente podían hacer eso, porque la suma de vectores les dicen sume componente por componente. Entonces eso es más fácil que trabajar con geometría, con la ley de cosenos. No sé al final cómo hacían física, cada uno lo descomponían en componente X, componente Y y sumaban. Eso es como más me gusta. Entonces ahora ya vieron por qué sí es válido esto, porque como se define matemáticamente la suma de vectores, agarre cada componente y luego sume. Y ahí sí tuvieron que descomponerla en componentes porque utilizaron la notación de vector como en coordenadas polares, que ahí sí es un poco más difícil de sumar. Entonces así es como se mira la suma de vectores. F resultante es igual a F1 más F2. Entonces luego digamos cómo se va a ver la multiplicación por un escalar. Esa es la más bonita de visualizar. Porque digamos que por ejemplo estamos en el punto 1,1 o 2,2. Entonces aquí tengo mi vector U. Y entonces ahora quiero encontrar el vector 2 por 1. Entonces en vez de estar en 2,2, como que voy a estar en 4,4. Entonces puedo hacer algo un poco más largo. Y ahora aquí, digamos, en el Rocketbook sí se va a ver esto bastante cercano a duplicar un vector. Entonces esto es la idea. Cuando estoy multiplicando por un escalar, paso de A, B a 2A, 2 por B, o si quieren 2 por A por B. Entonces en realidad lo que estamos haciendo con una multiplicación por un escalar, estamos estirando el vector. No siempre lo vamos a estirar porque digamos que como el escalar puede ser cualquier número real. ¿Qué sucede si ahora este vector lo multiplico por un medio? Entonces en vez de estar en 2,2 vamos a estar en 1,1. Entonces este vector se redujo significativamente. Entonces aquí pueden ver que dependiendo de por cuál constante multipliquen, voy a decir acá solo para indicar, se preserva la dirección. Si K es positiva. Entonces la idea es que si esta K es mayor que 1, el vector se estira. Un factor de K. No voy a escribir todo ese detalle, sino la idea es que solo tengan en presente que si están multiplicando por un escalar, posiblemente van a estirar un vector. Pero si en algún momento multiplican este vector por un medio o un tercio, en realidad lo que están haciendo es que lo están comprimiendo. Entonces una
cualquier constante. Incluso ahorita todavía nos falta ver las constantes negativas. Entonces, digamos, van a ver que menos u, menos 2u y menos 0.5u van a tener la misma estructura. Pero lo que va a pasar ahora es que si quiero hacer menos u, en vez de estar en 2,2, voy a estar en menos 2,2. Por conveniencia voy a decir que aquí está el origen. Entonces ahora lo que va a pasar es que el menos u es este. Y aquí pueden ver de que se obtiene prácticamente el mismo vector, pero con la dirección cambiada. Y ahora aquí finalmente sí se puede ver de que si uno suma este vector con el otro que digamos comienzan en puntos intercambiados, y sumo estos dos, me queda el vector 0. Entonces finalmente pudimos contestar esa pregunta, tanto algebraicamente como geométricamente. Entonces así es como se va a ver el menos u, prácticamente el mismo vector pero cambiando de dirección. El menos 2u, o pongámosle menos 1.5u solo para tener un vector un poco diferente, este va a estar en menos 3,3. Entonces este también pueden ver que respecto a este, la dirección se cambió en 180 grados y también se estiró un poco. Y luego por último este vector chiquito, el menos 0.5u. Entonces vamos a decir que si k es negativa, entonces el vector cambia de dirección. Prácticamente su dirección cambia en 180 grados. Ahora, de todas estas multiplicaciones por un escalar, la que más nos va a interesar es qué sucede si el vector lo multiplico por menos 1. Entonces ese menos 1 va a ser tan común que hasta es una... No es una operación nueva, pero digamos es un caso muy especial de la multiplicación por un escalar, el negativo de un vector. Entonces el negativo de un vector se obtiene cuando k es igual a menos 1. Entonces este negativo de un vector me va a permitir hacer la resta de vectores, que tampoco va a ser una operación nueva, pero por lo menos la podemos pensar como la suma de un vector u y el negativo del otro vector. Entonces ahí tenemos el negativo de un vector, es menos u. Entonces digamos en términos geométricos, si empezamos con un vector u que comienza en a y termina en b, el menos u comenzaría en b y termina en a. Entonces así es como se van haciendo las conexiones. Sumo estos dos, u menos u es igual a 0. Y ahorita, si todo esto ya lo vieron en física, se van a aburrir un poco, pero prefiero venir yo, bueno, estudien esto por su cuenta y empezar a avanzar. Entonces, ahora ya tenemos la resta o diferencia de vectores. Que esto tampoco no es una operación nueva, sino en realidad es un caso especial de la suma. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que u más el negativo de w en realidad es la resta. Entonces estoy sumando dos vectores. Lo único es que el segundo vector ya no es el vector original, sino es un negativo. ¿Cómo ¿Sí? puedo modificar el ángulo de un vector? Aquí se modificó, con la suma se modificó. Porque digamos aquí si uno mira el ángulo resultante vas a ver que es un intermedio entre este ángulo que es como de 45 grados y este otro que casi que es un ángulo de 5 grados. Entonces no me sorprendería acá que nos queden como unos 30 grados. Se puede buscar un problema en específico donde podemos hacer un poquito de trigonometría y ver
cómo va cambiando el ángulo. ¿Sí? Ah, sí. Que ahí David había preguntado de... También te puedo pasar este. Mientras... Que ahorita no voy a usar esto. Entonces vieron, esto es lo bonito de la resta. Entonces digamos, aquí voy a tener U1 menos W1, coma, U2 menos W2, U3 menos W3, etc. Entonces en este caso solo se resta cada componente, entre sí. Y se puede pensar como la suma entre U y el negativo de W. Entonces, aquí hay un ejercicio interesante, pero bueno, no, este es un ejercicio sencillo. Entonces solo hagamos el ejercicio 2 y luego vamos a hacer un ejercicio de bono que se le ocurrió a David. Van a ver que si le quieren cambiar el ángulo de orientación a un vector, ¿cómo se llama? Pueden multiplicarlo por -1, pero ahí solo lo cambian 180 grados. Pero si ya quieren cambiarlo un ángulo que no sea 180, van a tener que sumarlo con otro vector. Entonces la idea acá es que tenemos estos dos vectores. O yo creo que son 3. Y aquí pueden escribir los vectores que quieran. Esos ejercicios son tan fáciles que se puede pensar en muchas operaciones. Entonces ahorita, digamos, antes de hacer los ejercicios, solo quiero escribir otra operación como que resume toda la suma y multiplicación por un escalar. Y es lo que se conoce como la combinación de vectores. Entonces esta es bien bonita porque estamos sumando cada vector y cada vector puede multiplicarse por un escalar. Entonces lo bonito, podemos pensar en algo así como en un K1, U1 más K2 por W. Entonces esta es una operación maravillosa porque es la que resume la suma y multiplicación por un escalar. Entonces lo bonito es que si están haciendo esta combinación de vectores, K1 por U1 más K2 por W1, K1 por U2 más K2 por W2 y así sucesivamente. Ahorita solo voy a decir que U y W en este caso son vectores en 2D. Pero tranquilamente pueden ver que para 3D hacemos prácticamente lo mismo. Entonces aquí de un solo pueden ir realizando estas operaciones componente por componente y se ahorran pasos. Incluso esta es una combinación lineal de vectores. Este concepto por el momento no lo vamos a tocar, va a ser un concepto que lo vamos a ver a más detalle en álgebra lineal, que es una combinación lineal. Y vamos a ver que la combinación lineal tiene propiedades maravillosas. Entonces, digamos, ahorita lo que quiero hacer es esta suma de vectores. Entonces, aquí solo tengo que ir sumando componente por componente. -1. Y no es necesario que indiquen todos los pasos. O sea, no quisiera que hicieran 1 menos 2, menos 2 más 1, sino aquí pueden ir sumando poco a poco. 5 menos 3 es 2. Entonces, aquí ya terminamos. Entonces ya podemos hacer ya una operación como esta combinación de vectores, algo así como, no sé, 2A menos 4 por B. Aquí tal vez sí voy a hacer dos pasos, entonces primero voy a encontrar 2 por A. Entonces 2 por A es 2, menos 4 y 10. Aquí voy a dejar el signo negativo o lo pueden meter adentro, no importa. Y luego voy a encontrar 4 por B. Entonces 4 por B es menos 8
4 y menos 12. Lo pueden hacer esto también de un solo, pero yo creo que ahí sí es un poco más complicado. Y luego cambio aquí los signos. Entonces, si tienen problemas con signos, tal vez lo que les recomiendo es mejor poner aquí el menos 4b. Entonces solo hice este pequeño cambio porque, bueno, 2 más 8 es 10. 4 menos 4 es menos 8. Si esos quedan negativos. Y luego 10 más 12 es 22. Entonces aquí continuamos. Y también, digamos, podemos combinar la suma de vectores para encontrar la magnitud de un vector, que es una suma de otros dos. Entonces, tranquilamente, digamos, podemos encontrar la distancia entre A más B. Ahora aquí sí no me quedó bonito el problema, porque aquí sí tendríamos que usar calculadora. 100 más 64, y ese 22 al cuadrado va a ser como un número bastante cercano a 500. Entonces ahí sí, desafortunadamente, el problema no me salió tan bonito. No preguntaríamos en realidad problemas así porque no tiene tanta gracia el uso de la calculadora, pero solo para quitarnos esta interrogante. 484, 584, mejor sumemos por 164. Entonces sí llega en algún momento que estas distancias se vuelven bien grandes. Este sí está bonito. El A es 1 más 4 más 25. Entonces aquí tenemos, yo creo que la raíz cuadrada de 30. Y luego el B. Este también queda relativamente manejable. 4 más 1 más 9. Y pueden ver que aunque estas tengan componentes negativas, a la hora de elevar al cuadrado todo se vuelve positivo. Entonces aquí yo creo que tengo 14. Entonces solo vamos a aproximar estos números para hacer otra observación. 25.45. Raíz cuadrada de 30 es 5.47. Y raíz cuadrada de ¿qué? 14 es 3.74. Vieron, aquí hay un pequeño error. Este A más B, encontré aquí la magnitud de este otro. Entonces, digamos, aquí tengo 2A menos 4B. ¿Con qué razón me estaba quedando tan feo? Pasa. Bueno, pero igual vieron, aquí hasta se pueden hacer ejercicios tan complicados como estos y la lógica es la misma. Entonces ahora sí voy a encontrar A más B, pero no me había percatado que... no, aquí todavía no he calculado A más B, porque este es 1 más 1 más 4. La raíz cuadrada de 6. Este quedó pequeño. Sí, yo creo que eso es menos 1 y 2. Ustedes vieron qué interesante acá. Yo creo que la raíz cuadrada de 6 es como 2.44. Algo que sí les va a pasar aquí en vectores, y esto sí, digamos, tengan mucho cuidado. A más B no es igual a el valor absoluto de A más el valor absoluto de B, aunque en realidad debería decir la longitud del vector A más B no es igual a la longitud del vector A más la longitud del vector B. Entonces, mucho cuidado, esta operación no se puede hacer. Posiblemente en algún momento en física se representaron esto por medio de un triángulo. El tercer lado de un triángulo nunca va a ser mayor que los otros dos lados de un triángulo. Entonces aquí mucho cuidado. Pero vieron que estas operaciones siempre aparecen mucho en matemáticas, más como operaciones raíces.
Entonces esto tampoco se puede hacer. Y es que se da un montón de tentación para hacer estas operaciones. Pues miremos aquí qué más tenemos. Ah, el problema de David, sí. Entonces aquí hay un problema de Bono. Entonces, digamos, vamos a considerar estos dos vectores. Considera el vector 1,1 y luego el vector W. Este me va a quedar un poco feo, pero es que estoy tratando de... A ver cuál era el 2. Yo creo que es 1 raíz cuadrada de 2. Entonces, encuentre la magnitud y el ángulo respecto al eje X del vector. Puede que este lo cambie porque estoy tratando de buscar ese que tiene exactamente 30 grados. W más U. Entonces aquí el problema se puso un poco difícil porque digamos W más U lo puedo encontrar sin ningún problema. Entonces digamos esto es igual a 2 más 2 por la raíz cuadrada de 2, coma 1 más la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí sí hay una pequeña complicación porque si grafico este punto van a ver que va a haber un ángulo un poquito mayor a 45 grados, pero la gracia es que cómo encontramos este ángulo. Entonces muchas veces lo que hacemos es lo siguiente. Entonces empecemos con el 1,1. Entonces el 1,1, sí, yo creo que este lo voy a cambiar a 1 partido la raíz cuadrada de 3. Ya me recordé que este es el que me hace la tarea. Porque ese es donde el valor de tangente inverso es exacto. Entonces digamos, ¿por qué? Sé que aquí tengo 45 grados o pi cuartos. Generalmente, digamos, si quieren escribir la dirección y la magnitud de estos vectores, lo que tienen que hacer es que la magnitud es fácil porque solo hacen 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero para encontrar el ángulo, recuérdense que tienen que hacer tangente inverso de y partido x. Entonces, digamos, para el vector u, su ángulo es igual a 1 partido 1 y aquí tengo pi cuartos. Con todas las complicaciones de que, digamos, si empiezan a tener alguna de estas componentes negativas, van a tener que ajustar este ángulo para que esté en el cuadrante correcto. Entonces, con el segundo nos va a pasar algo similar. El segundo tiene esta magnitud, 1 más 3 es igual a 4, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces este segundo vector va a ser un poco más largo. Y luego el ángulo de este vector es tangente inverso de 1 partido la raíz cuadrada de 3. Y este, si mal no estoy, es pi sextos. Sí, yo creo que es pi sextos. Porque es seno partido coseno. Y coseno de pi sextos es raíz cuadrada de 3 partido 2. Entonces, digamos, si quiero graficar este segundo, va a ser un vector más largo, pero con un ángulo más corto. Entonces, lo que va a pasar acá, y borremos este 1,1, si no se va a ver, no se va a ver bien bonito el problema. Van a tener algo como esto. Entonces, el vector W va a estar acá. Aquí tendríamos que trazar un ángulo de 30 grados. Sí, de 30 grados o de pi sextos. Entonces, la idea es que el vector W, el U más W va a ser todo este. Entonces aquí pueden ver que el ángulo sí se puso un poco interesante. Entonces digamos,
Hay dos formas de hacer el problema, descomponer cada uno de estos por componentes. Ahora aquí tenemos una gran ventaja porque como estos U y W ya están en componentes, casi que es innecesario este diagrama, pero por lo menos aquí pueden ver cómo están involucrados los diferentes enfoques. Entonces la gracia es que como aquí tengo W más U por componentes, solo tengo que encontrar su magnitud y su ángulo. Y el ángulo sí no nos va a quedar exacto. Y eso en cierta forma va a ser una pequeña ventaja con ustedes porque este problema no se puede encontrar el ángulo a menos que utilicen calculadora. Entonces lo que tenemos que hacer acá es encontrar la magnitud de W más U. Entonces aquí tengo 4 y aquí tengo un número bien feo. 1 más la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces obviamente aquí no vamos a expandir al cuadrado y dejar una respuesta en términos de raíces, sino aquí lo que hay que hacer es usar la calculadora. Aquí se mira mejor. 1 más la raíz cuadrada de 3 es este número. Lo elevo al cuadrado. Más 4. La raíz cuadrada de 11.46 es 3.38. Como pueden ver, esta magnitud es más grande que esta raíz cuadrada de 2 y este 2. Pero, ¿sí? Muy poco. Muy poco va a haber de graficar. Y un problema como este no entraría mucho porque tendrían que usar calculadora. Y como pueden ver, aquí solo estamos haciendo cuestiones que no agregan mucho valor. Entonces la magnitud de este grandote es 3.38. Si lo hacen con una regla y todo bien, hasta pueden medir con una regla cuánto mide. Entonces ya el ángulo es tangente inverso de y partido x. Yo creo que aquí a algunos les estoy trayendo malos recuerdos del curso de física. Entonces 1 más la raíz cuadrada de 3, como pueden ver, es ese número. Y luego dividido 2. Tengo ese 1.36. Luego calculo el tangente inverso. Pero este nos queda en radianes. Bueno, son 0.93 radianes. Pero este 0.93 radianes es casi un radián. Entonces para obtenerlo en ángulos es 180 dividido pi. Como 53 grados. Entonces ahí, digamos, vieron cómo cambia el ángulo. No muy, muy bonito, pero pueden ver, digamos, qué sucede ahí. Entonces, aquí solo hay unos dos temas cortos más que los cuales ver. Este problema Bono nos quitó un montón, nos quitó un poco de tiempo, pero pueden ver de que, digamos, aquí la única complicación que hay es una complicación del uso de la calculadora. Y prácticamente lo que estamos haciendo aquí es cambio de coordenadas. Podemos escribir un punto de esta forma o lo podemos escribir de esta otra forma. Entonces, digamos, aquí tenemos unos vectores bien útiles. Entonces, digamos, estos posiblemente ya se han dado cuenta que hay veces que, digamos, el vector se puede escribir 3, 6, 7, pero también varias veces se escribe como 3i más 6j más 7k. Entonces uno tiene esta notación que uno dice, bueno, pero ¿qué significa este i sombrero, este j sombrero y este k sombrero? Esos son vectores que van a representar cada uno de los ejes de coordenadas. Entonces estos vectores base se denotan como i, j, k y apuntan en la dirección de cada eje coordenado.
Entonces, en realidad, ¿a qué me estoy refiriendo a esto? El vector base i es el que es el 1,00. El vector j es el 0,10. Y el vector k es el 0,0,1. Entonces, aquí no hay mucho que decir. O sea, si en algún momento los quieren ilustrar, aquí estaría el k, aquí estaría el j, y el i es el que se sale del papel. Este yo creo que me quedó un poco más grande que el j y el k. Aquí tengo el eje y, aquí tengo el eje z, y aquí continúa el eje x. Entonces, estos vectores estándar solo se utilizan para en algún momento reescribir los vectores en esta otra notación. Esto, como van a ver, va a ser una notación más cómoda para calcular el producto cruz. Y en otros temas más sofisticados se utilizan otros vectores unitarios para representar vectores para que el problema sea mucho más accesible. Entonces la idea es que estos vectores estándar permiten expresar cada vector A o U, vamos a poner cada vector U, como una combinación de los vectores estándar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si tengo el vector U que tiene coordenadas A, B, C, esto puede que lo encuentren como A por I, más B por J, más C por K sombrero. Entonces, digamos, si hacen estas operaciones, van a tener A00 más 0B0 más 00C. Entonces, suman esos tres vectores y otra vez les queda A, B, C. Estos vectores tienen una propiedad bien interesante. Digamos, ¿qué sucede con la longitud o magnitud de cada uno de estos vectores? Si calculo la magnitud de i, tengo raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Ajá, todas son unos. Entonces esto es muy innecesario, pero igual lo hice solo para que se percaten. Cada uno de estos vectores tiene magnitud igual a 1. Entonces lo que sucede es que los vectores que tienen magnitud igual a 1 reciben un nombre especial. Sí, vectores unitarios. Y aquí es si solo quieren conocer la dirección. Entonces los vectores unitarios son los vectores que tienen longitud igual a 1. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La magnitud del vector u es igual a 1. ¿Qué sucede si quieren volver cualquier vector como un vector unitario? ¿Cómo podemos volver cualquier vector? Ajá. Entonces, digamos, si la magnitud de un vector no es igual a 1, podemos encontrar el vector unitario asociado a A dividiendo por la magnitud de A. Entonces esto es otro pequeño detallito. Varios problemas les exigen que uno trabaje con los vectores unitarios, solo están interesados en la dirección. Entonces lo que va a pasar es que si quieren encontrar cualquier vector unitario, lo que vamos a tener es que el vector u, vector A dividido en magnitud de A, es siempre unitario. Entonces, yo creo que solo nos queda tiempo para un ejercicio más.
vectores paralelos lo vamos a ver posteriormente. Sí, sí nos cansó ese ejercicio Bono. Pero por lo menos, digamos, dieron algo diferente. Entonces, digamos, tenemos aquí este vector 2i menos 3k. Y el vector b es, vamos a decir que es 5j más 4k. Entonces la pregunta es, ¿encuentro un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector 2a? Sí, vamos a poner 2a más 3b. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer con estos para resolver este ejercicio? Sí, sí, bajemos. Ajá. Y luego. Ajá. Sí, ahí no hay mucho que hacer. Entonces la idea es que primero encontramos 2a más 3b. Luego encontramos la magnitud de ese vector. Y ese vector unitario va a ser el vector dividido esta magnitud. Entonces 2a más 3b. El único problema acá es que tengamos mucho cuidado con esta notación. 4i menos 9k más 15j más 12k. Incluso aquí vamos a cambiar un poco más, hacer más larga esta j para que la i no se confunda con la j. Entonces, ¿cómo sumamos este? Sumaríamos el 4i con el 15j. No, estos no se suman. Entonces aquí tengo 4i más 15j más 3k. Aquí nos volvió a quedar un número feo, pero bueno, dejémoslo así. Ya a la hora de los cursos y todo se verificará si todas estas cuadrados se pueden calcular con facilidad. ¿Por qué queda 4i menos 9k si es 2 por 3? Sí, gracias Alejandra, sí. Es que pensé, yo creo que multipliqué por 3. Y aquí es 4i menos 6 por k. Entonces menos 6k más 12k. Ahí tenemos el 6k. Excelente. Entonces aquí tengo que encontrar la magnitud. 16 más, yo creo que esto es 225 más 36. Y esto sí lo vamos a sumar. Aquí. Sí, se van a procurar evitar este tipo de problemas o se van a escoger números donde sí se pueda calcular todo bonito. De preferencia que quede exacto. Si hay unas sumas de triples que les quedan exactamente números enteros, entonces se va a tratar de buscar una respuesta entera. Entonces luego, digamos, para encontrar el vector unitario que tiene esta dirección, solo tengo que hacer el vector 2 por a más 3 por b dividido la magnitud de este vector. Entonces esto va a quedar un poco largo, pero muchas veces lo que se hace es que la magnitud se pone hasta enfrente, luego solo se pone 4, 15 y 6. Y ahí estaría todo. Entonces ya digamos el día jueves comenzaremos con la operación bien bonita del producto punto. Aquí posiblemente este laboratorio, si queremos tener un problema de aplicaciones interesantes, ahí sí van a poder usar la calculadora. Ya para cortos y parciales pues se buscarán problemas más adecuados. Entonces digamos pueden ver de que la calculadora, si se la quieren ingresar a exámenes, yo creo que posiblemente los va a afectar más porque entonces ya el problema de la vida está en juego. Ajá. Mientras que sin calculadora no puedo realmente preguntar eso, o solo la respuesta
hasta tendrían que dejar el tangente inverso de ese relajo. Un examen para David y otro para... A la Entonces David con calculadora, látex y todo, pero resolviendo problemas engorrosos, no necesariamente más difíciles, pero problemas engorrosos. Bueno, muchas gracias. Entonces, el corto del jueves va a ser rápido. No hay mucho que preguntar por el momento.